Hola a todos y a todas. Estamos reiniciando un ritual de cada semestre donde cada estudiante de los programas de doctorado en neurociencia y de biofísica nos muestran sus trabajos durante el semestre, su unidad de investigación. Y se supone que cada estudiante ha dedicado aproximadamente 10 horas semanales durante el último semestre para llevar a cabo este trabajo, y de alguna manera los profesores que evalúan esto tienen que tomar en cuenta ese tiempo. El propósito de la unidad de investigación es que cada estudiante se empape de los conceptos que hay detrás de cada tema, aprenda las técnicas, o una buena parte de las técnicas en la medida que sea posible, y que finalmente también entienda los sistemas de análisis que tiene cada una de las técnicas y por lo tanto de la disciplina, digamos, cuáles son los conceptos más importantes. Entonces, de alguna manera, eso tiene que verse reflejado en la presentación. Cada presentación, cada persona que presente, yo tengo que hacer una aclaración, ¿cierto? Ustedes ven en la lista, yo había asignado aproximadamente media hora por charla, y el usual no es tanto tiempo. Lo usual son 10 minutos de charla más 5 minutos de pregunta. Patricio me dijo que las personas que habían hecho el trabajo en su laboratorio se prepararon para unas 20 minutos de charla más 10 de preguntas, y eso va a tener que ser posible también, ¿ya? La otra cosa que tengo que avisarle es que, o sea, les pido que si lo pueden hacer más corto de 20 minutos, mejor, ¿ya? Pero no estamos amarrados completamente al horario. No hacer el tiempo, por lo menos dentro de los primeros 20 minutos, no hacer un motivo de penalización de ningún tipo. Rosangelina no va a estar presente, no va a presentar su trabajo. Ella va a presentar en algún momento después, en marzo probablemente. Entonces vamos a partir las presentaciones van a ser 4, con la primera de Nicolás, a menos que ustedes hayan acordado algún mecanismo de intercambio de tiempo, digamos, presentación. También, considerando que esta ronda iba a ser mucho más corta, ya que no está Angelina y los tiempos son menores, yo estoy considerando sacar la pausa del café, que está ahí en amarillo nuevamente, ¿ya? De todas maneras, dejémosla pendiente. Si es necesario, si tal vez antes de la última charla estamos muy cansados, podemos tomar un café, hacer una pausa de unos 10 minutos, ¿ya? Eso va a quedar pendiente. Les doy la bienvenida a todos y a todas, y yo creo que podemos partir con la presentación de Nicolás. Vamos, Jesús está haciendo de maestro de ceremonia. Tengo que aclarar una cosa, yo igual voy a hacer sonar la alarma a los 10 minutos para que ustedes tengan idea de dónde van, ¿ya? Básicamente, porque si han pasado 10 minutos y todavía está en la introducción, estamos en problema. Yo tengo acá un cronómetro a mano, pero vale, ok. Profesor, tiene que dejar de compartir pantalla. Yo voy a dejar de compartir la pantalla inmediatamente. Oh, perdón. Dejé de compartir, ¿no? No todavía. Perdón. Ok. Sí. Ahora Nicolás. Oh, que quiero compartir. Nicolás, muy bien. Me imagino que se ve. Veo que se ve. Perfecto. Y puedo escribir, que este es mi mejor amigo. Sí, perfecto. Ya, buenas tardes a todos. El profesor ya me presentó, ¿no? El profesor Naranjo ya me introdujo un poco. Soy Nicolás Espinosa, trabajé con José Antonio Garate, lo que titulamos Estudio de permeación de agua a través de la acuaporina FAPIP 2.1. Particularmente lo que hicimos fue, o lo que me tocó a mí en realidad, fue el trabajo de dinámica pertinente a todo esto, y este trabajo está enmarcado en una colaboración con la Universidad de Buenos Aires,
Ellos se encargaron principalmente de la parte experimental y nosotros de lo que es simulación computacional. Más o menos esa fue la distribución de tareas. Trabajamos fundamentalmente en la acuaporina FAPIP 2.1, que es una acuaporina de frutilla. Esta acuaporina fue modelada a partir de un modelado por homología, a partir de la SOPIP 2.1, que es una acuaporina de espinaca. Lo que hicimos fue principalmente trabajar en el tema de la permeación de agua. Y los indicadores de permeación de agua son, lo vamos a mencionar más adelante, eventos de permeación, en cualquiera de los dos sentidos, todo esto, hacia el exterior o hacia el interior de la célula, y la permeabilidad osmótica. Y la gracia de todo esto, la razón por la cual nos quedamos con, o sea, nos interesa hacer dinámica molecular en DI, es porque las escalas de tiempo son muy pequeñas, nanosegundos. Ahora, las simulaciones que nosotros hicimos no tienen gradiente osmótico, por lo tanto, todo lo que ocurre es más que nada por tema térmico, es por una especie de random walk entre el interior y el exterior de la célula. Son eventos de permeación que no tienen nada que ver con un gradiente propiamente tal. Y bueno, los descriptores que trabajamos principalmente, como les decía, son eventos de permeación y la permeabilidad osmótica. Para esto, bueno, utilizamos la SOPIP 2.1. Yo no me voy a referir principalmente, no me voy a referir a esta parte del trabajo, más que nada porque José Antonio fue quien modeló. Yo me encargué de todo lo que es simulación y análisis. Y trabajamos dos sets de sistemas, uno que era libre y uno al cual le empezamos a aplicar tensión, porque justamente el trabajo de nuestros colaboradores de la Universidad de Buenos Aires se centra en qué es lo que pasa bajo tensión. Ellos descubrieron que básicamente al inflar el ovocito de Xenopus en el que se expresa la FAPIP 2.1, disminuye la permeabilidad, cosa que es algo que no se esperaban. Uno esperaría que se abriera más el poro, pero en este caso se dieron cuenta de lo contrario. Y bueno, trabajamos nuevamente con el tema de la cinética de la permeación de agua. Para eso lo que tuvimos que hacer fue, primero, definir un cilindro, porque todos nuestros análisis se basan en un cilindro. Y la belleza de todo esto es que la acuaporina es por dentro muy bien modelada por un cilindro, o sea, en cuanto al poro mismo. Lo que hicimos fue trazar un cilindro en base a la posición de los residuos. ¿Dónde están? ¿Qué son estos residuos? Son el filtro de selectividad, que está en verde, que es lo que evita que pasen elementos cargados, y una histidina que se encuentra en la boca citoplasmática, que es muy importante. Acá tampoco me voy a referir porque no es parte del trabajo, pero es muy importante porque es parte del mecanismo de bloqueo o de cierre del poro. Determinamos la posición de estos residuos y a partir de eso dimos un delta de 3 angstrom por arriba y por abajo para definir el cilindro. Y dentro de eso hicimos todas nuestras mediciones. Esto es el dipolo de cada de las moléculas de agua, promediado en el tiempo, la distribución de agua, o sea, donde hay más agua, donde hay menos agua, a lo largo del poro, también promediado en el tiempo, un cálculo de la permeabilidad osmótica, a partir de una variable colectiva que voy a introducir más adelante, y contamos eventos de permeación. Este último tiene un asterisco. Y más adelante voy a explicar por qué. Para el dipolo y para la carga de agua. Lo que hicimos por el tema de la carga de agua es muy trivial. Tomamos el cilindro, lo definimos de nuevo, lo separamos en pins, y vimos dónde en cada paso de tiempo había un oxígeno de la molécula de agua, y después promediamos eso en el tiempo, y esos son nuestros resultados, que les podemos mostrar más adelante. Y para el tema del dipolo, vimos, por supuesto, la orientación de cada una de las moléculas de agua. Básicamente es lo mismo, solamente que consideramos los hidrógenos. Vimos la orientación en cada uno de los bins, y luego sacamos el ángulo, y bueno, el coseno del ángulo en realidad, y ese es nuestro resultado.
Entonces nuestros resultados para el dipolo van entre 1 y -1. Por el tema de la permeabilidad osmótica, lo que utilizamos fue una variable colectiva que describe el desplazamiento conjunto del agua al interior del poro. Y se expresa de esta forma. Entonces, si por ejemplo una molécula de agua en un paso de tiempo I está en ese punto, y en un paso de tiempo I más 1 está en este punto, lo que nosotros tomamos es el delta Z que hay entre estos dos puntos. Ese delta Z lo calculamos para todas las moléculas de agua que están dentro del poro, y después dividimos por L, que es el largo del cilindro. Por eso decía que es muy importante para nosotros el cilindro. Con eso definimos un DN. Ese DN es propio del paso de tiempo. Si integramos este DN en el tiempo, obtenemos un N, por supuesto, y podemos determinar el MSD, el desplazamiento cuadrático medio, de todo lo que es el agua dentro de este cilindro, a partir de esta fórmula que tenemos acá. Esta fórmula está reportado todo esto se me fue a poner la referencia, en un paper. Nos permite determinar la constante de difusión, la difusividad de lo que es la columna de agua. Y a partir de eso podemos calcular la permeabilidad osmótica siguiendo esta última fórmula que está acá abajo. Este es lo que nos interesa a nosotros, el PF. Pasando a los resultados. Acá tenemos una comparación de lo que es FAPIP con SOPIP. Básicamente es para avalar o corroborar que nuestros resultados estén bien y ver que el comportamiento tiene sentido. En rojo podemos ver FAPIP, en azul podemos ver SOPIP en ambos casos, y a la izquierda tenemos lo que es la carga del poro, cuánta agua hay en cada bin. Entonces, si nos fijamos en esta zona inferior y en esta zona superior, ya empieza a aumentar, bueno, acá hay un pequeño bajón, pero ya empieza a aumentar la cantidad de agua que hay, por lo tanto, sabemos que estamos empezando a salir del poro por la zona extracelular y por el citoplasma, por la zona citoplasmática. Y este es el comportamiento estándar de la concentración de agua al interior de una acuaporina. Si nos fijamos, es una zona en la que hay peaks, que básicamente nos indica que hay una fila india, o una tendencia a una fila india. Y por el lado del dipolo, lo que vemos es que hay efectivamente en la zona del NPA, que está cerca del 1, 1,5, por esta zona, hay una inversión. Hay una inversión del dipolo. El NPA, se me fue explicarlo, es un motivo, una expresión de 3 residuos que está presente en todas las acuaporinas y que se encarga justamente de invertir el dipolo de las moléculas de agua cuando van pasando. Y resultados de permeabilidad osmótica para FAPIP y para SOPIP. Acá lo que nos interesa es la pendiente de las líneas que están en rojo, de las líneas rectas que interpolan al MSD versus el tiempo. Más adelante tengo una tabla con los resultados, pero lo que podemos ver es que efectivamente tenemos una tendencia de crecimiento, que es lo que se espera, ¿no? Del desplazamiento cuadrático medio en función del tiempo. Y aquí es cuando viene la parte fea, que son los resultados para FAPIP con tensión. Bueno, son resultados al fin y al cabo de lo que hemos hecho hasta ahora, ¿no? Pero tenemos que revisar qué está pasando y cómo corregirlo. A la izquierda tenemos nuevamente la concentración de agua. Hay 3 tensiones que nos reportan que no hay paso de agua, y uno podría esperar que eso quizás estuviera bien, se condijera con los resultados experimentales, excepto porque la tensión que sí muestra agua es una tensión intermedia, no es un valor de tensión, por ejemplo, el más bajo, que tendría sentido. Por lo menos los resultados se condicen con lo que nos muestra el dipolo, ¿no? Ahí, por ejemplo, la curva roja nos indica que efectivamente no tenemos presencia de agua y está plana. Pero de nuevo, tenemos que revisarlo y estamos totalmente al tanto de eso. Y lo mismo para el tema de las permeabilidades. Aquí de nuevo podemos ver que efectivamente tenemos permeabilidades, perdón, MSDs, desplazamientos cuadráticos medios, que son crecientes en el tiempo, que es lo que uno espera, y básicamente para eso es que trazamos estas curvas, para ver si que eran consistentes consigo mismas y con lo que dice la física del proceso. Pero
bueno, les presento acá los resultados y más adelante en la siguiente diapositiva está la tabla con los valores propiamente. Sobre esto, lo que quiero señalar, aquí están los valores por subunidad, el monómero A, B, C, D, etc. Lo que quiero resaltar acá es que una de las teorías es que posiblemente estemos por sobre el valor de tensión adecuado para ver el efecto que vieron nuestros colegas de la UBA, de la Universidad de Buenos Aires. Porque si nos fijamos en el monómero A y en el monómero C, para la tensión más baja que probamos, lo que tenemos es una permeabilidad baja, que es justamente lo que ven ellos. Pero de ahí en adelante empieza a crecer. Por lo tanto, lo que nosotros esperaríamos es que, o sea, lo que corresponde ahora en realidad, es que probemos con valores más bajos, por ejemplo 4 o 3, en este caso estos son dyna por centímetro, para ver si es que efectivamente obtenemos valores parecidos a lo, o por lo menos en carácter, parecidos a lo que ellos obtuvieron en su experimento. Y bueno, parte de la discusión, para ir cerrando, es que estamos al tanto, obviamente, de que están erróneos algunos resultados. Estamos trabajando para corregirlo, para primero encontrar el punto de error y después ver cómo corregirlo. Y esto consiste en, primero lo primero, entrar a hacer un debugging de los scripts que usamos para el análisis. Y junto con eso tenemos que hacer una revisión visual, porque tenemos la gracia de que podemos ver lo que está pasando, ¿no? Esa es una de las bellezas de la dinámica molecular, que podemos apreciar lo que está pasando ahí punto por punto, podemos contar el agua de forma visual, a pesar de que obviamente no se recomienda. Perdón, se me fue mencionar. Los eventos de permeación no los puse como eventos propiamente tal, porque, y nuevamente tenemos que revisar el script, nos dieron nulos salvo por una de las FAPIP sin tensión, que nos dio 2 eventos de permeación en uno de los poros, un evento hacia arriba, un evento hacia afuera y un evento hacia adentro de la célula. Pero obviamente tenemos que revisarlo porque eso no tiene sentido. Que una acuaporina no conduzca agua es ridículo. Entonces, lo que también nos falta por ver es que la permeabilidad osmótica cuente la misma historia que los eventos de permeación. Tienen que estar relacionados porque están trabajando básicamente el mismo fenómeno. Y tenemos trabajo por continuar también. Tenemos que trabajar con un sistema fosforilado, que es el estado naturalmente abierto de la acuaporina FAPIP 2.1 y de la SOPIP 2.1. Nosotros en todo lo que he explicado ahora, no hemos trabajado con el sistema fosforilado, pero trabajamos a partir de una estructura abierta. Y revisamos que estuviera abierta. Entonces lo que vamos a ver ahora es si efectivamente fosforilar un par de serinas que están ya reportadas, nos significa cambios en la simulación, en los análisis y en la simulación. Y estamos trabajando también con un heterotetrámero entre FAPIP 1.1, 3 monómeros de FAPIP 1.1 y un monómero de FAPIP 2.1, porque se supone que la mecanosensibilidad en este tetrámero se pierde. Es un trabajo en proceso, están las simulaciones corriendo, pero tenemos que analizarlas, y para eso primero tenemos que corregir los scripts, ¿no? Y bueno, sin más, esa ha sido mi presentación. Creo que hice 15 minutos más o menos justo. Y tengo la referencia, ¿no? En caso de que alguien le sirva, quiera revisarla. Muchas gracias por su atención. Muchas gracias, Nicolás. Veo que hay algunas manos levantadas. Mateo. Mateo estaba aplaudiendo, parece. ¿Estás aplaudiendo? Yo vi una mano, pero tal vez eran 2. Aplaudiendo. Pero igual tengo una pregunta. Bueno, primero, buena presentación. Felicidades. Y en segundo lugar, cuando haces el conteo de desplazamiento, ¿qué pasa con lo que cruza el cilindro? ¿Qué pasa con lo que cruza, con lo que sale o está por fuera del cilindro? Claro, se lo cruza la... Ya. Lo que consideramos es solo lo que ocurre dentro del cilindro, en todo el tipo de análisis que hacemos. Sí, es que como hay desplazamiento en un delta T, si en un punto está dentro y en otro punto está fuera, esa es mi pregunta.
En el punto en el que entra es cuando empieza a valer para nosotros. Eso solo cuenta si estás entrando en uno de esos dos tiempos. Sí. Por lo tanto, la cantidad de agua dentro del cilindro, que nosotros asumimos que es lo mismo que está dentro del poro, la cantidad de moléculas que nosotros estamos contando puede ser distinta en dos tiempos distintos. Patricio. Gracias. Oye, Nicolás, ¿me puedes explicar un poco de nuevo qué es lo que vamos a aprender de estas simulaciones una vez que estén debugueadas y que esté todo bien? ¿Qué es lo que Lo, realmente se va a aprender? lo fundamental es ver cómo afecta la tensión a la capacidad de la acuaporina de permear. Y Ese los es de la el punto. Perdón. Ya, pero ¿y lo de la tensión? La tensión no la entendí. ¿Qué tensión es esa? Esa es tensión, Perdón, es una tensión de membrana. Sí, se me fue a explicar eso. Es una tensión tensión de de membrana. membrana como tensión mecánica. Sí, exactamente. O sea, Estamos es una estirando la acuaporina que membrana. además es un poco, tiene un poco de mecanosensor en el fondo, algo así. Tiene, sí, pero lo que yo tengo entendido es que normalmente la mecanosensibilidad promueve el paso o la permeación de lo que sea que está permeando la proteína. Y en este caso lo que ellos encontraron es que se cierra. Entonces justamente por eso queremos aplicar dinámica, porque si logramos reproducir los experimentos, podemos entender por qué se cierra frente a una tensión que trata de abrirlo, ¿no? Perfecto, perfecto. Y una pregunta muy menor, en la primera diapo de resultados, cuando mostrabas la ocupación del agua y también cuando mostrabas que se da la vuelta, había dos curvas, una roja y una azul. ¿Qué son esas? ¿Qué es el rojo Es y qué es para el las azul? distintas, lo que pasa, sí, aquí debía haberlo puesto explícitamente. La roja es para SOPIP 2.1, que es el modelo base, perdón, al revés. La roja es para FAPIP 2.1, que es el modelo base, y la azul es para SOPIP 2.1, que es el modelo que usamos de templado. Ya, Y este es el perfecto. modelo que nosotros estamos interesados en simular. Vale. Gracias. Yo Gracias, tengo unas chicos. preguntas, Nicolás, también. Hay una mano Con levantada, David. tengo la Profesor mano Wild. levantada. Oh, perdón, Wael, disculpa. No, disculpa, no te vi la Dale mano. nomás, profe, dale nomás, dale nomás. Bueno, no, pero No diga. dale tú, Wael, sí. Probablemente Es una tú. pregunta más como de ignorancia, Nicolás, y perdona mi ignorancia, como sabe, no es mi campo. Como por requisitos de la unidad de investigación. Me gustaría saber algo de qué aprendió en esa unidad de investigación y qué era el desafío en ese camino de aprendizaje. No me quedó claro, usted presentó bien y me quedó su presentación y la forma que presentó, pero no me quedó claro qué era la meta de aprendizaje Lo que, en la unidad de investigación. lo que queremos ver en cuanto al aprendizaje, básicamente, es un poco lo mismo que lo respondió el profesor Patricio. Es entender por qué la acuaporina permea menos cuando se trata de abrir por fuerza, por tensión en la membrana. Ese es básicamente el objetivo. No sé si a eso apunta la pregunta, o qué aprendí yo como para mí personalmente. ¿Qué he aprendido como el profesor David, como en presentar la sesión, habló del objetivo de la unidad de investigación, que uno aprende una técnica, una herramienta, y eso es lo que quería como escuchar, ¿no? Que Ah, cuando empecé dinámica. esa unidad de investigación no sabía nada del programa X. Ese Sí, programa necesitaba 40 horas de trabajo, algo así. lo que aprendí para mí en ese sentido es cómo funcionan las dinámicas de dinámica molecular con el programa que estábamos trabajando, que en este caso es NAMD, NAMD. Y también a entender el fenómeno en particular, porque esto es muy enfocado a acuaporinas, ¿no? Pero a entender cómo hacer el tipo de análisis, porque estos análisis son súper populares en el área de las acuaporinas. Entonces, hacer el scripting, como a pensar en cómo hacer un scripting que permitiera entender el fenómeno, pero principalmente yo creo que es el tema de, más que nada, de la termodinámica y de los parámetros propios de sistemas biológicos, como para lanzar simulaciones a color. Y bueno, obviamente harta resiliencia porque me he equivocado 1.000.000 de veces, pero gracias por la Gracias, pregunta, Nicolás. profesor.
Muy bien. Perdón, Yo profesor creo David, que yo me voy a guardar mis preguntas para más adelante, para seguir con las presentaciones mejor. Y démosle paso a la presentación de, Diego Becerra. de Diego. Stop share. Ahí está. Diego Becerra. Entonces yo. Sí, aquí ando, vamos a ver sí. ¿Aló? ¿Me escuchan o no? ¿Aló, Diego? Sí, te escuchamos, sí. Ya, Diego, les cuento que... espérate, a los 10 minutos va a sonar la alarma. ¿Ya? Igual tú no, entendemos que tú preparaste para más tiempo, pero nunca te pases de los 20 minutos, ¿ya? Nunca, ¿ok? Sí, preparé para 20. Les cuento que estaba mi internet como un poco malo, así que no veo todas las caras. Me avisan si es que me pego ya, porque no voy a darme cuenta quizás, a menos que me bote el Zoom. Voy a autocronometrarme para poder tener mi tiempo. Ya, démosle. Hola a todos y todos los presentes. Voy a presentar mi unidad de investigación 2, que es explorar posibles marcadores estructurales y funcionales de la conciencia fenoménica en el Canon Rapitis Elegans. Esta es una revisión bibliográfica guiada por el doctor Patricio Orio y la doctora Andrea Calisto. Un problema central como en esta área es la definición del concepto de conciencia, así que vamos a definirla en línea con algunos entre muchos autores, como por ejemplo, por conciencia se refieren a qualia o conciencia fenoménica, el estado cualitativo de estar en o tener estados mentales particulares, el qué es aquello que se siente, el cómo es estar o tener esos estados, estar en o tener esos estados, como lo definen Malay y Piccinini, o si no, si es que hay algo que es ser como un animal, entonces el animal es consciente, o si no, que el estado mínimo de la conciencia es sentiencia, que implica sentires subjetivos, o ya más poéticamente, como Tron y Koch definen, ¿acaso la conciencia, definida como experiencia subjetiva, estará allá no solo en las cabezas de las personas, sino también en las cabezas de otros animales? Y quizá en todos lados, pervadiendo el cosmos, como en las tradiciones viejas panpsiquistas y en la canción de los Beatles, o sea, Here, There and Everywhere. Y todo esto es un poco críptico, pero el núcleo de la definición es que un sistema presenta conciencia fenoménica si hay algo que sea estar en algo que sea como estar en un estado de sistema o algo que se sienta ser como ese sistema, ¿ya? Las teorías empíricas actuales que trabajan en esta área son la teoría de espacio de trabajo global, la Global Network Workspace, que más bien plantea que un sistema es consciente si tiene al menos una red de largo alcance que conecta varias redes locales, haciendo que la información que sea endógenamente generada o generada por estímulos devenga globalmente disponible para toda la red. En el ejemplo que dan ellos, un percepto visual, como que atraviesa retina tálamo, llega a B1 y de B1, en el caso de la izquierda, no logra, mediante un circuito feed-forward, caricaturesco, llegar a prefrontal, ni por la vía dorsal ni por la ventral. En cambio, en el caso de la derecha, ocurre que llega a prefrontal y ocurre dinámicas reverberantes, recurrentes de feedback. Y ahí habría conciencia de ese percepto. Y para una tarea cognitiva, implicaría como tener toda una red distribuida simultáneamente como con actividad recurrente para poder integrar diferentes componentes de la tarea como perceptuales o incluso de toma de decisiones al mismo tiempo. Y esto depende de un proceso dinámico de umbral que llaman ignición, cierta trayectoria dinámica que se propaga en algunos casos y en otros no. Ahora, lo que utilizan acá es un concepto diferente de conciencia mínima, la llamada Access Consciousness o conciencia de acceso, que es básicamente lo que acaban de plantear, como el hacer una información dada, interna o externa, disponible a todo el sistema. En cambio, ese concepto se diferencia en la literatura de la conciencia fenoménica, que es la que vamos a trabajar nosotros, porque en la fenoménica no se requiere
que haya algún rol funcional adaptativo de la conciencia, solo percibes la rojez del rojo y ya. Experiencias incluso como ruido, o, no sé, hipoxia, hambre o ruido de fondo y ya. No requiere funcionalidad, aunque puede tenerlo. Y el problema de esta teoría es que no está asociada a ningún indicador cuantificable, o sea, es como más bien como la intuición detrás de la conectividad funcional. No hay forma de medirlo y que la evidencia que generan se limita a mamíferos y a veces aves, como por ejemplo Nieder y compañía en un cuérvido, la corneja negra. Otras teorías lo que hacen es buscar marcadores conductuales, por ejemplo, la capacidad de presentar aprendizaje asociativo ilimitado en Jablonka, Ginsburg y colaboradores, que sería un marcador de conciencia porque los requisitos que tiene esta capacidad son suficientes para que un sistema a la vez sea consciente. Pero, y plantea una arquitectura mínima sobre qué tipo de conectividad tendría que tener un sistema para que presente mínimamente esta propiedad. Pero tampoco hay un trabajo cuantitativo que nos permita como clasificar sistemas en conscientes y no conscientes según algún indicador, más allá como de qué evidencia se ha podido lograr en qué condiciones de laboratorio, como de tal tipo de aprendizaje en tal animal y en tal otro. Entonces, eso nos lleva a la teoría de información integrada de Donovan y compañía, los tipos de la canción de los Beatles, que plantea que para cuantificar la conciencia hay que partir de axiomas fenomenológicos, que serían existencia, composición, información, integración, exclusión. Una vez aceptamos estos axiomas, ellos derivan un coeficiente que es phi mayúscula, que básicamente lo que hace es entregar el repertorio de causa-efecto del sistema, o sea, la actividad presente de un sistema, dada su arquitectura de conectividad, nos informa más que cualquier partición arbitraria que yo haga de ese sistema entero, en subsistemas o subconjuntos. Y si nos informa más, significa de que esa arquitectura de conectividad restringe los estados pasados y futuros del sistema, lo que llama repertorio causa-efecto, y eso sería equivalente a la conciencia definida tal como los autores la definen. Es un poco complejo explicar IT en menos de 20 minutos, let alone in 10, así que los dejo con esta intuición, que es que dos sistemas que son funcionalmente equivalentes, como por ejemplo en un intervalo de tiempo dado, con funcionalmente equivalentes me refiero a que el input y el output son idénticos, pueden diferir en su fin según cómo sea su arquitectura de conectividad. Por ejemplo, el sistema de feedback en la izquierda es consciente, tiene un fin o nulo, pero el sistema feedforward, que en este intervalo de tiempo hace lo mismo que el de la izquierda, o sea, le das este input y te entrega el mismo output, pero tiene un phi máximo de 0, no es consciente, por la misma arquitectura feedforward. Entonces, de esta forma, hay un contraejemplo famoso que es que habría sistemas muy sencillos que serían mínimamente conscientes, como un fotodiodo. Sin embargo, los autores, en vez de rechazar esta conclusión, dicen como, sí, si phi mide el fotodiodo como mínimamente consciente, pues tiene algo. No nos complica esa extensión esa extensión contraintuitiva de la teoría. Pero la complejidad como computacional para medir phi es bastante alta, desde calcular la matriz de probabilidades de transición entre estados en un sistema, sea discreto o continuo, se vuelve como monstruoso, así que se usan usualmente subrogados. Por ejemplo, acá en EEG tengo un ejemplo de cómo el phi va cambiando según tipos de anestesia comparado con sujeto despierto. Pero bueno, ¿cómo aplicar este indicador a un sistema intermedio entre un fotodiodo y un monstruo con 10 elevado a las 12 neuronas que tiene un orden de 10 elevado a 14 o 15 sinapsis, o sea, el cerebro, el encéfalo humano? ¿Cómo lo aplicamos a un sistema intermedio? Y ahí llega el C. elegans, es un nemátodo que está bien mapeado, que su adulto tiene 302 neuronas, y en promedio, o sea, más o menos 7000 conexiones y tiene 143 células musculares. Está bastante bien estudiado, tal que tenemos bastante información estructural y ahora último funcional de cómo ver el C. elegans. Al ser un nemátodo estaría acá en el árbol de las especies. Acá yo hice un resumen de cuáles son
los cortes que hacen diferentes marcos teóricos, diferentes propuestas de investigación sobre la conciencia. Por ejemplo, la propuesta de Ginsburg, Jablonski y compañía, la naranja, plantea que la conciencia aparece 3 veces en vertebrados, artrópodos y moluscos cefalópodos, coloides. En cambio, Feinberg y Mallard, que no la menciona acá por tiempo, hace un corte similar pero un poco menos exigente. Ya otros modelos cortan mucho más abajo y podemos llegar al de Tononi y compañía, el IIT, que corta tan abajo que ni siquiera requiere que estés vivo para ser consciente. ¿Ya? Ahora, eso nos lleva a la pregunta en la cual esta revisión bibliográfica es un paso para luego empezar a modelar, empezar ya como a responder hasta qué punto es posible tomar a C. elegans como un modelo constitutivo de estudio para la conciencia fenoménica. Y nuestra hipótesis es que es posible medir en el C. elegans indicadores de conciencia fenoménica existentes en la literatura mediante una aproximación computacional biofísicamente inspirada o mediante un análisis de datos empíricos extraídos de C. elegans. ¿Qué estrategias? Primero, en los últimos años se han encontrado cosas bastante interesantes sobre la arquitectura y conectividad del C. elegans. Por ejemplo, se creyó en algún momento de que era parecido al feed forward, donde había una cadena de control exógeno del movimiento. No obstante, se ha encontrado que hay una conectividad distribuida con feedback entre la mayoría de los elementos, acoplamiento oscilatorio y jerarquías anidadas entre elementos, o sea, mucho más de lo que se planteaba hace unos años. Acá en la figura tengo una pirueta, una conducta típica del C. elegans cuando va a doblar. Primero deacelera, luego hace un giro dorsal, luego reversa, luego giro ventral, luego reversa. En el fondo hace como una especie como de un loop. Y al hacer eso, se registró mediante calcium imaging de cerebro completo en resolución de célula única. Acá están neuronas estiladas y el delta F sobre F es el aumento de fluorescencia asociada al calcio, ¿ya? Entonces podemos ver que si se busca una dinámica de reactores temporales, hay una dinámica de baja dimensionalidad en el espacio estados y una trayectoria cíclica, que es más o menos sencilla. Acá está ejemplificado con 3 neuronas, se prende en verde o en rojo o en azul según cuál neurona es, y en qué parte de la trayectoria se enciende. Entonces, este patrón dinámico encontrado se preserva aún si se silencia de forma aguda una neurona premotora que está al borde de la salida hacia el control muscular. O sea, hay una representación dinámica integrada que es colectivamente generada y está en el sistema con independencia del control del output motor. O sea, mucha más complejidad de la que se pensaba hace no tantos años. Luego se ha encontrado que el C. elegans, si bien es insensible al gold standard como el estudio de conciencia de nuestra especie, se ve afectado por otros anestésicos, lo cual nos permitiría como evaluar en registros cómo varían ciertos indicadores de complejidad o de conciencia según la conectividad funcional obtenida bajo el efecto de esos fármacos. También se ha encontrado que hay sueño, 2 tipos de sueño, el inducido por estrés y el de temporalidad del desarrollo, como en cada una de las 4 etapas larvales, controlado por una neurona GABAérgica, RFMida positiva, y de ese modo también se puede estudiar cómo va cambiando indicadores de conciencia según cambios de estado. Uno esperaría de que si hay conciencia podría ser distinto, ser como un gusano cuando duerme, a la experiencia de ser como un gusano cuando está anestesiado, a la experiencia de ser como un gusano cuando está despierto, ¿no? Por poético que suena, como que lo podemos medir, cuantificar, que es lo que importa. Y la segunda estrategia es construir un modelo computacional biofísicamente inspirado del sistema, tomando en cuenta como lo que ahora conocemos de los circuitos que tiene. Y solo se ha encontrado en el barrido de bibliografía un antecedente al respecto, que es este modelo que voy a explicar muy brevemente de Antonopoulos y compañía, que toma el sistema nervioso somático, que son 267 de las 302 neuronas del C. elegans, y utiliza un algoritmo de Lovaina y Waltrop, que son algoritmos de paseo aleatorio, para encontrar clústeres, encontrar comunidades como más interconectadas entre sí, y reduce de las
267 a 6 osciladores Hinman-Rose que se siguen de las ecuaciones diferenciales que presento acá. Y eso sería como el equivalente al cerebro del Caenorhabditis elegans. Y mide cómo va variando algunos indicadores según explorar el espacio de parámetros del GN y el GL, que son componentes no lineal y lineal respectivamente del potencial de membrana. Podemos ver que el GN, o sea, podemos ver que a medida que va cambiando el GL en vertical y el GN en horizontal, la sincronización ρ va modificándose a la vez que el exponente malto Lyapunov, que te habla si hay dinámica caótica o no, también se va modificando. Y luego se calcula un subrogado de phi llamado phi de autorregresión, que es para reducir la complejidad computacional de phi, que también, tanto en el potencial de membrana como en la corriente iónica rápida, muestra ciertos espacios del espacio de parámetros que son interesantes porque hay phi positivo. O sea, incluso este modelo como muy simplificado ya encontró un phi positivo. La pregunta es, ¿valdrá la pena complejizarlo y hacer un modelo más biofísicamente inspirado del gusano que, por ejemplo, no asuma simetría en todas las conexiones y tenga presente como más bien como la dinámica, como en la actividad del día a día del gusano y no meramente como una reducción de la conectividad estructural? Luego, evidencia de colapso de otro subrogado de phi, que es phi estructural, en Drosophila melanogaster durante la anestesia, es prometedora para entender dinámicas de conectividad que subyacen a la pérdida de conciencia en un modelo de relativamente pocas neuronas y conexiones, como es el Caenorhabditis elegans. Así que serían los siguientes pasos que obtengo de la revisión bibliográfica realizada en esta unidad de investigación, y con ello quisiera agradecer a Pato y a Andrea por acompañarme en esta locura, y a mi financiamiento de la NIT y al doctorado de Biofísica y Biología Computacional de la UB porque permitirme como adentrarme en estos temas. Muchas gracias también a ustedes por su atención. Quedo abierto a preguntas, comentarios y todo eso. ¿Estáis silenciado, David? Ah, no, estoy silenciado. Andrea, por favor, dale con tu pregunta. Yo estaba aplaudiendo. ¿Me Yo escuchan? voy a hacer Estaba una aplaudiendo. pregunta, pero el que levantó la mano primero fue Wael, así que yo voy detrás de él. Ok, Wael, te han dado la pasada. Ok. Gracias, Andrea. Gracias, David. Y gracias, Diego. Buena presentación. Yo tengo varias preguntas y podemos hacer una discusión, pero es que yo tengo problemas con definiciones y yo tengo problemas con el concepto. Es que uno, por el lado de la neurociencia, podemos hablar de la integración, podemos hablar de diferenciación, de la complejidad, cómo partimos el grafo de la conectividad. ¿Qué necesita de conciencia? ¿Qué nos ayuda a hacer o qué permite hacer el animal que sea consciente o mínimamente consciente? Y si tu modelo, tú vas a implementar un modelo biofísico bonito que sigue toda la conectividad y ese modelo va a reproducir lo que tú veas en el animal. Este modelo, sea minimally conscious, ese modelo mismo, como tú mostraste, como el fotodiode, puede ser consciente. ¿Qué nos sirve? Ya, primero, te agradezco por la pregunta. Segundo, les cuento que mi internet se colapsó en la mitad de la pregunta, así que oí la segunda parte, que era desde que preguntaste por qué conciencia que le agrega y si es que el modelo es consciente a la vez que el animal. Si hay una pregunta extra, me la agrego después porque no la escuché. Ya, primero respondo a la pregunta sobre qué es lo que agrega esa conciencia. Eso es lo interesante, porque alguien que tuviese la perspectiva del Global Workspace diría, ser consciente tiene que agregar como la capacidad de memoria de trabajo o de resolver como ciertas tareas conductuales o cosas así, pero en fin no agrega nada a ser consciente, pero es importante igual. ¿Por qué? Porque si uno va a la UCI y encuentras pacientes que se ven vegetativos, algunos pueden estar en un MCS, que es Minimally Conscious, y eso sería, por ejemplo, súper relevante desde lo que ellos, si bien no pueden hacer nada extra, como de lo que ellos viven, como las condiciones que ellos
enfrentan respecto a alguien que esté como verdaderamente vegetativo. Ahora, este diseño no apunta hacia eso. Uso la analogía para pensar el tema de que la conciencia en sí misma es la pregunta. Es cómo puedo llegar a entender la experiencia de otros animales mediante una aproximación cuantitativa. Entonces, el objetivo mismo es como acercarme lo más que puedo desde la conciencia. Pero hay autores como de forma pragmática, sin ningún compromiso con la conciencia. De ese modo, Phi podría medir dinámicas causales dentro del sistema, pero que no le agreguen ninguna, que no se comprometan con ninguna afirmación sobre si el sistema siente algo o no. Y esas dinámicas causales sí tienen una relevancia sobre cuán informativos son eh, los nodos del sistema versus el sistema completo. O sea, si es que, para usar como una frase muy manoseada, el todo es más que la suma de las partes, eso es lo que estaría midiendo en términos prosaicos. Si el repertorio causa-efecto del sistema estaría siendo diferente a las particiones que yo puedo hacer de esto. Pero esa es mucho más útil porque esa tú puedes mapearlo a conducta. Esa permite al animal hacer tal cosa, sin pasarte por esa como concepto y que se la qualia, tú qualia de ser, tú ser consciente y yo ser consciente, puede ser cosas súper distintas, pero si tiene una medida objetiva que tú puedes mapearla a algo que dice, esta complejidad o esta partición o esta phi permite al animal hacer tal cosa, sería interesante, ¿no? En mi Como digo, opinión. si es que yo anestesio el animal, no, perdón, si es que yo disocio el animal, no sé si se pueda, pero aquí lo puedo hacer conmigo. Si yo si yo me ingreso en mi sangre suficiente ketamina, yo voy a aparecer no consciente para ti, pero voy a estar alucinando. Y yo no voy a hacer nada interesante, pero voy a estar consciente igual. Y eso es lo que a mí me llama la atención, como el hecho de que la conciencia, aun si no hay un marcador que te permite hacer algo, aunque usualmente permite, en esas condiciones como el estado mínimamente consciente o el síndrome de enclaustramiento, que en verdad no se parece tanto, pero no sé, en anestesia por ketamina y cosas, hay conciencia, pero no hay función. No alguna al menos obvia o no alguna que puedas rescatar sin, por ejemplo, un fMRI o un EEG. Entonces, y esto, eso. Pero claro, podemos hacer cosas más útiles si nos enfocamos en la parte como de estructura de causa-efecto. Claro, sí, uno podría hacerlo más pragmático y olvidarte de la conciencia. Lo que digo es que mi duda va por la parte de la conciencia, pero si obtenemos cosas pragmáticas y útiles, cuanto mejor, ¿no? Es que las definiciones tienen problemas. En la definición del minimal consciousness, un flip-flop sería consciente. Un flip-flop, un aparato electrónico sabe su estado y sabe dónde va al siguiente estado. Eso sería consciente. Por esa definición. ¿Qué nos sirve eso? Esa pregunta es para Tononi. Yo estoy como siguiendo o sea, para Tononi, porque yo estoy siguiendo como el indicador que existe. Yo no podría hacerme cargo como de todas las paradojas que le han hecho, como el fotodiodo, el flip-flop, como todas las paradojas como que se hacen contra la IIT, yo no puedo responderlas por ahora. Tampoco es mi objetivo hacerlo, pero me parece que es interesante como la medida que se genera y hay una métrica a aprovechar, aun si uno desconfía de ciertas como consecuencias contraintuitivas que se siguen inferencialmente del indicador, ¿no? Gracias. Andrea. Hola Diego, me gustó mucho Hola. tu presentación. Tengo dos preguntas, una es de mera curiosidad y la otra es operacional. La de curiosidad primero, ¿qué relevancia tiene la conducta grupal en el análisis de la conciencia? Esa es la primera. Y la segunda es si tú crees que, supongamos que tú te vas a enfocar en el circuito del sueño, por ejemplo, o en el circuito de la búsqueda, ¿te sirve de alguna forma utilizar mutantes, es decir, hacer pérdidas y ganancias de función en las mediciones como tal? Porque eso existe, ¿ya? Esa riqueza de datos está, ya sea por otras personas o que uno mismo las puede generar. Esas son las dos preguntas. Muchas gracias, Andrea, me encantan ambas. Ya, la primera es muy bacán porque teóricamente el feed de un grupo debiera colapsar a cero. ¿Por qué?
porque el phi de un grupo voy a hablar como de personas, no debería ser mayor que las particiones de cada uno en su cerebro. Entonces debería colapsar. Pero he visto un paper, el cual no leí porque no tenía tiempo, pero lo he visto, que le calculaba el phi a un cardumen de peces. Y la conducta global del cardumen de peces obtenía un fino nulo. Y eso como que revienta como la parte más como fuerte de Cogito Noni, que decían como, oye, mira, podremos darle conciencia a los fotodiodos, pero nunca a las ciudades ni a las instituciones. Sin embargo, con este cardumen, que tiene como propiedades como que se han medido desde la física como previamente, o sea, no es sorpresivo que los flux o los cardúmenes tengan como propiedades interesantes de nivel, como el sentido como de física de emergencia. Tiene un fino nulo y eso nos llamaría a preguntarnos como qué significa. Si un grupo de C. elegans tiene un fino nulo, habría que medir un montón de cerebros, pero podría ser. Podría ser que el grupo tenga como una conciencia y eso como que haría ya que no hablemos de conciencia. Hablemos de otra cosa, hablemos como de un indicador de complejidad de algún tipo. Y la segunda pregunta, sí, o sea, esto es bien terrible porque en humanos implicaría como hacer un zombie. Sería como si yo, no sé, me he hecho algunas conexiones como por entre ganglios basales, tálamo cortical y cosas así. Podría tener un tipo que esté como despierto, que es como hay un estado que es un responsive wakefulness, un despierto zombie. Y eso sería etiquetable. En C. elegans pareciera que la limitación ética al menos no está. Entonces, si es que uno podría encontrar un despierto zombie mediante lesiones específicas y estratégicas, pues sería empíricamente interesante. Y podría informarnos sobre cuál es la arquitectura mínima de conectividad que dentro del sistema se requiere como algo diferente a la mera. Podría haber animales que son no pienso desde un paramecio hasta una anidaria, ¿no? ¿Te respondo? Sí, sí, muchas gracias. Estoy pensando porque este tema es fascinante y complejo, pero muy bien. Muchas gracias, Diego. Mateo levantó la mano. Sí, es que la pregunta de recién me quedé colgado con la idea de que un grupo no tuviera conciencia. O sea, que no debiera tener conciencia según el modelo. Como que me entra la duda de si esa es una suposición tan razonable. De un supraorganismo, como una ciudad. Claro, ¿por qué se Ya. asume que eso no puede pasar? Ya, el argumento viene de la mitocondria. La mitocondria tiene un fino nulo, pero si tú calculas el phi de las mitocondrias dentro de una célula, te colapsa. ¿Por qué? Porque el phi de las mitocondrias nunca va a ser el número más alto de los phi chiquitos. Entonces lo que el phi de la célula no va a depender del phi de la mitocondria. Entonces, de ese modo, el phi de la mitocondria no estaría contribuyendo, esto es como lectura de los autores, como al phi de la célula, porque no son la parte relevante, por así decirlo, no con independencia de las dinámicas como celulares. De ese modo, se plantea que el phi de un grupo, en este caso, no le estaría agregando los cerebros del grupo. Entonces, así como algo muy chico como una mitocondria no es relevante para tu conciencia, para tu vida tal vez, si yo te knockout todas tus mitocondrias te mueres, pero no para tu conciencia, un grupo no es relevante para tu conciencia tampoco. Y esa es como la intuición que saca Troni. Ahora, si es que realmente midió un phi de muchos cerebros, es súper cuestionable porque hasta donde yo sé no se puede medir el phi como completo de un puro cerebro. Se usan como registros de electroencefalografía, por ejemplo, y se miden subrogados de phi que son como simplificaciones computacionales bastante gruesas como de eso. Así que yo creo, aunque pueda estar equivocado, de que es más un supuesto de los autores que algo que hayan medido realmente y yo creo que hicieron una simplificación como, no sé, una demostración como súper como esquemática, como de juguete, no creo que hayan medido como realmente muchos cerebros, pero no lo sé. Gracias. Muchas gracias, Diego, por tu presentación y por responder las preguntas del público. Vamos a seguir con la siguiente presentación. Ya para que no quedemos muy atrasados. Ahora viene Pamela. Pamela, bueno, ella se va a presentar a sí misma, así que las dejo con ella. Muteaba. Estás muteada. Pamela, te voy a propósito, perdón, antes de
me llegó un aviso de más o menos última noticia, ¿cierto? Camila Astudillo, del laboratorio de Gonzalo Cruz, ¿cierto? Es PCR positiva, ¿cierto? Y dice que ha estado en contacto estrecho con más de la mitad del laboratorio. Entonces, las personas que salen a comer o conversar con las personas del laboratorio de Gonzalo Cruz, por favor, dense por avisados y tomen las medidas pertinentes. Perdona, Pamela, que ahora puedes seguir adelante, Pamela. A los 10 minutos te voy a avisar, ¿ya? Que se cumplieron los 10 minutos. Bueno, mi unidad de investigación se llama firmas de criticalidad en modelos de neurona tipo Spike. Bueno, la introducción y planteamiento del problema. Comenzaremos con contextualizar. La criticalidad corresponde a la aparición de fluctuaciones erráticas en un sistema dinámico que está próximo a perder estabilidad dinámica, ¿ya? Y se ha descrito que tiene ventajas, como por ejemplo una máxima adaptabilidad para el procesamiento de información entrante, y se ha planteado como propuesta que la desviación desde un punto crítico óptimo estaría relacionado con la aparición de trastornos cerebrales, ¿ya? Las firmas de criticalidad de los sistemas dinámicos en general son las apariciones de fluctuaciones temporales libres de escala, la ralentización y la multiestabilidad. Y una de las firmas de criticalidad más estudiadas son las avalanchas neuronales. En el esquema de la izquierda podemos ver cómo se plantea que habría teóricamente algunos parámetros o de control, que podrían ser parámetros biofísicos, y que repercuten en parámetros de orden, como podría ser la actividad cerebral eléctrica, ¿ya? Y transitando entonces entre lo subcrítico, que está marcado en rojo, hasta lo supercrítico, que está marcado en amarillo, y con un punto intermedio, que es el punto crítico, que vemos en celeste. Bueno, ¿qué son las avalanchas neuronales y cómo se miden? Las avalanchas neuronales son una actividad eléctrica de la corteza cerebral que ha sido descrita empíricamente de tejido vivo, ya in vitro también, en la que participa un número variable de neuronas que se extraen por agrupamiento temporal del raster o de distintos tipos de registros electrofisiológicos de la actividad cerebral. De hecho, incluso se ha descrito avalanchas neuronales en resonancia magnética funcional. ¿Y qué se ha encontrado? Bueno, se ha encontrado que se observa una distribución libre de escala de los tamaños de avalancha, de la distribución que tiene, que sigue la ley de potencia inversa, con un exponente cercano a menos 3 medios, o menos 1.5, que lo digo porque eso es importante más adelante en los resultados que vamos a ver. Y se sabe poco, o más bien no se conoce completamente los mecanismos biofísicos que podrían explicar la emergencia de este fenómeno. En la imagen que vemos a la izquierda podemos ver cómo se simulan distintos raster ya con distintos comportamientos. El primero es asincrónico y regular, el segundo es un régimen reverberante, y el otro es un régimen, según como lo plantean los autores de este trabajo, cercano a lo crítico. Vamos a ver que no coincide con los resultados que tuvimos, pero lo importante es saber que de un raster se puede tomar la población completa o una parte de las neuronas registradas con Spike, y se analiza en ventanas de tiempo que les denominamos bin, cuántos Spike hubo dentro de ese bin, separados por bin en vacío, ¿ya? Entonces, bueno, y también decir que los modelos computacionales son tipo Exponential Integrated Amplifier, son eficientes para modelar los spikes, y destacando el modelo ADEX por su alta eficiencia computacional y permitir la interpretación biofísica de sus parámetros, que es uno de estos modelos, pero que tiene una adaptación que vamos a ver más adelante. La hipótesis del trabajo es: si la transición entre estados subcríticos, críticos y supercríticos depende de mecanismos biofísicos, y si los modelos ADEX permiten la simulación de redes neuronales con un bajo costo computacional, pero manteniendo la interpretación biofísica de los parámetros, entonces es posible explorar el comportamiento en transición de estados de criticalidad, cambiando los parámetros del modelo ADEX. Como por ejemplo en este trabajo se va a ver la conductancia sináptica excitatoria e inhibitoria, que le denominaremos KE y KI. O sea, perdón, Q.
Los objetivos de investigación. El objetivo general, explorar un modelo computacional de redes de neuronas que muestren firmas de criticalidad mediante la simulación de redes de tipo Exponential Integrated Amplifier con adaptación, y los objetivos específicos: implementar el modelo, medir las firmas de criticalidad, principalmente de la distribución del tamaño de las avalanchas neuronales, y evaluar la sincronía mediante autocorrelaciones temporales. Esto no tiene que ver con criticalidad, sino más bien con sincronía. Más adelante vamos a tener ejemplo de ello. Y realizar simulaciones con cambio de los parámetros, realizando un barrido de parámetros para observar el efecto en la dinámica de la actividad neuronal, lo que denominaremos el parámetro de orden. Metodología. El diseño experimental parte con la implementación de un modelo de redes neuronales tipo spiking. Vamos a ocupar el modelo ADEX, que voy a explicar más adelante, y se simula una red neuronal pequeña, medianamente pequeña, de 150 neuronas, donde 50 de ellas son inhibitorias y 100 son excitatorias, y se obtiene, por lo tanto, un raster, ya que en el fondo son los spikes en el tiempo de cada una de las neuronas. Luego se hace una medición de las firmas de criticalidad y otras métricas de cada simulación numérica que realicemos, que vamos a medir distribución de tamaños de avalancha, autocorrelación, la frecuencia de oscilación en el caso de existir autocorrelación, y la tasa de disparo. Y realizamos múltiples simulaciones para el barrido de parámetros, por lo tanto repetimos el proceso de simulación y volvemos a medir las firmas de criticalidad y obtenemos matrices que nos permiten evaluar el comportamiento de las métricas que estamos utilizando para diferentes combinaciones de parámetros. A nosotros nos va a interesar, este trabajo se enfocó en Q, E y QI, ya que son la conductancia sináptica, inhibitoria, excitatoria. Bueno, acá solo por mencionarlo, el modelo, ¿no es cierto?, este es de Exponential Integrated Amplifier con adaptación, ya que básicamente tiene una dinámica subumbral, una dinámica cuando el voltaje de membrana alcanza el voltaje de umbral, ya que se produce un spike, ya dispara las neuronas. En tanto que la dinámica subumbral se rige por las ecuaciones que vemos a continuación. No voy a entrar en detalle, si hay dudas, no lo respondo después por tiempo. Bueno, y estos son los parámetros del modelo con que simulamos. Nos basamos en la literatura existente, principalmente dos autores que señalaban los parámetros del modelo. Y variamos, como decía anteriormente, la conductancia sináptica, excitatoria e inhibitoria. ¿Ya? Y además se hacía cambios en la corriente externa que entra en esta ecuación que vemos acá arriba. ¿Ya? La corriente externa junto con el ruido blanco gaussiano. Bueno, se simuló entonces una red de 150 neuronas tipo ADEC, como anteriormente les mencionaba, y la matriz de conectividad estructural fue aleatoria, con una probabilidad de conexión entre excitatoria y excitatoria de 40%, inhibitoria y inhibitoria del 50%, y 60% de inhibitoria excitatoria y de excitatoria a inhibitoria. Las simulaciones numéricas utilizaron Euler estocástico, un TT de 0,1 milisegundos, y se implementó un tiempo transiente de 20 segundos para estabilizar el modelo, ¿ya? Y no se grababan los spikes, se dejaba que se estabilizara, y luego se hizo un tiempo de simulación de 80 segundos. La corriente externa fue una variable de control, al igual que QE, QI. La criticalidad, como anteriormente les mencionaba, se mide en ventanas de tiempo, BIN, ¿ya? Que son discrecionales a los investigadores. Ya, nosotros escogimos para la mayor parte de la análisis 10 milisegundos, de acuerdo a lo escrito por Busaki respecto al tiempo relevante para la predicción de sincronía de spike. Acá vemos un ejemplo cómo se cuentan los BIN, que son vacíos, esas son las pausas, y eso marca el fin y el comienzo de una avalancha, y las avalanchas se consideran, todos los bins no vacíos, se consideran los spikes, las neuronas que participan de dicha actividad. Y luego se grafica el tamaño de la avalancha y su frecuencia relativa
en escala logarítmica y se hace una interpolación lineal para poder medir la pendiente de las avalanchas. Para los procesos de ramificación crítico o crítico simplemente se describe en general para criticalidad que la pendiente debe ser menos 1.5. ¿Ya? Entonces eso vamos a buscar, eso vamos a evaluar en los rastros simulados. Resultados. Primero, mostrar que fue posible realizar la implementación del modelo ADEX, que no estaba, por lo menos el código no estaba disponible, lo implementé, y pude simular varias combinación de parámetros y con varias corrientes externas, obteniendo diferentes tasas de disparo y diferentes comportamientos sincrónicos, asincrónicos, etc. Esto es solo un ejemplo. Más adelante hay más detalle. Respecto a la distribución del tamaño de avalancha y las autocorrelaciones, se pudo medir... ¿Perdón? No, los 10 minutos, perdón. Ah, ya. Se pudo medir la ocurrencia de avalanchas y su distribución de tamaños con una estimación de la pendiente. Se hizo un código para poder hacer esta estimación de la pendiente y se pudo ver diferencias, como pueden ver, entre una actividad muy sincrónica, como la que está a la derecha, y una actividad más irregular, respecto a la pendiente de la avalancha y también las autocorrelaciones. Lo que sí se analizó también fue la variabilidad del tamaño de BI en los resultados obtenidos, y si efectivamente cambia los resultados obtenidos, así que es algo que hay que tener en consideración. Respecto al barrido de parámetros de QE y QE, existe una transición entre estados no críticos y críticos evaluados por la pendiente, que depende de la relación entre QE y QI. Recordemos que son conductancia excitatoria e inhibitoria sináptica. ¿Ya? Y en general suele ser que la relación para que esto se mantenga tiene que ser 1:3, ya para ver criticalidad. Y esto se observa analizando solo las neuronas excitatorias, solo las inhibitorias y toda la población neuronal. Para diferente. Además, se analizó para diferentes corrientes y se puede ver que las autocorrelaciones se dan altas, se dan solamente en un rango específico de valores de QE y QI y van aumentando a medida que aumenta la corriente externa. Ya, no, eso no cambia mucho con respecto a la pendiente de distribución de avalancha. Respecto al barrido de los parámetros QE y QI en la transición entre estados críticos y no críticos, se observan cambios en la tasa de disparo, el promedio de la tasa de disparo, la variabilidad de la frecuencia de tasa de disparo y la sincronía, evaluadas respecto a la autocorrelación. Por lo tanto, existe justo en la transición entre lo crítico y lo no crítico, definido netamente por la pendiente de la avalancha, de distribución del tamaño de avalancha, existen cambios en estas variables. Y además se pudo evidenciar que la transición entre estados críticos y no críticos coincide con una transición entre estados sincrónicos y asincrónicos. Acá podemos ver como en el círculo que está representado en el barrio en el de la izquierda, vemos sincrónico regular con una pendiente mucho mayor a 1.5, y que cuando la pendiente es menor a 1.5, es decir, los tamaños de avalancha tienden a ser más pequeños, se vuelve asincrónico y regular. Y justo en el periodo de criticalidad se da esta transición entre los dos estados. Bueno, discusión de los resultados, se lograron los 3 objetivos en general, pero el tercer objetivo falta barrer más parámetros del modelo y se espera trabajar en ello. Limitaciones, la variabilidad de las métricas dependiente del tamaño del BIN, que hay que tenerlo en consideración, y que el ajuste de la pendiente estimada es estimada, ya es una interpolación, y no fue precisa si la distribución del tamaño de avalancha no es continua. Conclusiones, se encontraron firmas de criticalidad para algunas combinaciones de QE y QI mediante la evaluación de la distribución libre de escala de tamaños de avalancha, siguiendo una ley de potencia inversa con exponente de menos 3 dividido 2, ¿cierto? O menos 1.5. Y la transición entre estados crítico y no crítico coincidió con una transición entre estados sincrónicos y asincrónicos. Se sugiere seguir explorando el modelo, implementado, evaluar con simulaciones más largas, con diferentes tamaños de BIN, hacer barrido de otros parámetros y evaluar otras matrices de conectividad, y relacionar estos resultados con medidas de interdependencia de alto orden. Estas son las referencias. Muchas gracias por su atención. Muchas gracias, Pamela. ¿Preguntas? No hay nadie que levante la mano. Diego está haciendo una pregunta en este momento. Por favor, Estoy Diego. aplaudiendo.
porque está muy buena. Está aplaudiendo también. Bueno, ¿vas a hacer preguntas? Yo pensé que estabas levantando, iba a hacer 2 preguntas. Bueno, yo tengo una pregunta y a ver si entendí bien tu presentación, Pamela. Mira, tú hablas de criticalidad y yo me pregunto, es que yo me pregunto si tú puedes tener un sistema que tenga más de una conformación crítica o puede sectorizarse la criticalidad de tal manera que algún sistema puede tener sectores que están en un comportamiento crítico en una parte, digamos, en un rincón del sistema, y en otro rincón están otros grupos están teniendo otro tipo de comportamiento crítico. ¿Ya? Y la pregunta es si uno sería capaz de distinguirlos como eventos críticos. Excelente pregunta, es de hecho un tema de discusión y en general la criticalidad es una palabra como muy utilizada que a veces genera confusión por las diferentes definiciones. Yo me regí por la definición más clásica, que es la pendiente de la distribución de avalanchas neuronales. Y bajo ese sesgo, que no está libre de críticas, porque también hay algunos que afirman que puede no existir criticalidad y haber distribución libre de escala de tamaño de avalancha, por lo tanto me pongo el pancho en la idea de que sí puede pasar. Pero bajo la mirada netamente de la pendiente de la distribución de avalancha, existe una zona que marqué con una estrella en barrido de parámetros donde existe un amplio rango de combinaciones de parámetros que dan criticalidad, ¿ya? Lo que sí fue un hallazgo que hay que profundizar es que en general la asociación entre el parámetro que tendría su símil al peso sináptico excitatorio y el peso sináptico inhibitorio, que tiene una relación de 1:3, que parece bastante interesante esa conservación en general de esa relación, que fue netamente un hallazgo y hay que explorar si esto se sigue. ¿Y eso de qué manera se parece a esta proporción que tú ves en el sistema nervioso, por ejemplo? O en el sistema Claro, nervioso de hecho, probablemente podría tener relación con lo que se ha descrito como equilibrio entre la excitación e inhibición. Más aún teniendo en consideración que la tasa de disparo de las neuronas inhibitorias es más alta que las excitatorias, por lo tanto, al parecer, el sistema se equilibra con un peso sináptico, teóricamente, porque esto no son simulaciones, no es empírico, con un aumento de la conductancia sináptica excitatoria. Pero tu conectividad al azar es aleatoria, en cambio en el cerebro no. Claro, Sí. claro. Habría que explorar con otras matrices de conectividad, que es uno de los puntos pendientes para la siguiente parte de este trabajo. Distintas matrices de conectividad. Más preguntas. Parece que vamos a tener muchas manos. Levanten todos 2 manos para aplaudir. Parece que no tenemos más preguntas, Pamela. Muchas gracias. A mí tampoco se me ocurre ninguna otra pregunta que hacer. Muchas gracias. Muy bien. Entonces, dejamos finalmente a Fernando. Oh, Nicolás, ¿estaba aplaudiendo o estaba levantando la mano? Claro, okay. Ok. Gracias. Muchas gracias. Gracias, Muy Pamela, bien, me gustó la presentación. Entonces, le comparto mi presentación, ¿no? Por favor, gracias. Ok, dígame cuándo comenzar. Ya, tiempo adelante, suerte. Ok, buenas tardes a todos mis compañeros y también a ustedes, profesores. Hoy les voy a exponer lo que fue mi unidad de investigación de este segundo semestre, titulada Ajuste de la autoexcitación en redes cerebrales en un modelo de cerebro completo. Ok, llevamos primero una pequeña introducción de lo que son los estados de conciencia, que son estados cerebrales generalmente caracterizados por 2
escalas principales, digo, escalas teóricas, que son el awareness y el arousal, siendo estas distintas los distintos estados de conciencia, que son también intuitivamente lo que uno entendería por un estado de conciencia. Desde despierto, puedo estar dormido, se puede estar en otro tipo de estado de conciencia, tipo patológico, del tipo coma vegetativo, etc. Y asimismo se pueden clasificar en distintos tipos de estados de conciencia, como aquellos en que se entra de manera natural, o que el cerebro se autoorganiza para entrar y salir de ellos, como es el sueño, y todas las etapas del sueño, las etapas no REM y REM, y otros a los que se entra de manera traumática, que ya se entra a través de otros mecanismos, que pueden ser muy variados de hecho. Nosotros nos vamos a centrar principalmente aquí en esta primera etapa de trabajo, nos centramos en las etapas del sueño, que son de manera autoorganizada el cerebro. Y pongo una imagen de un gatito despierto y un gatito dormido, como un ejemplo. Okay. Un poco en sueño, las etapas del sueño se descubrieron principalmente por cambios en la actividad. Bueno, el sueño no REM y REM se separan principalmente por la actividad ocular, pero dentro del sueño no REM existen distintas subetapas en las cuales existen cambios en la actividad del electroencefalograma. En la etapa 1, por ejemplo, aparecen ondas lentas teta, en la etapa 2 aparecen complejos K y los usos del sueño, y luego en la etapa 3 y 4 ya el sueño de onda lenta, donde el electroencefalograma también tiene mayor amplitud. Y luego se entra en la etapa REM, donde la señal tiene muchas características parecidas a aquella de la señal en gente despierta. Así son las principales caracterizaciones de las etapas no REM del sueño. Y asimismo se pueden distinguir según su conectividad funcional, donde la conectividad funcional son las correlaciones entre distintas áreas cerebrales. Bueno, se puede ver de manera local, pero nosotros lo estamos definiendo para áreas cerebrales a nivel cortical. Puedo definir la conectividad cerebral como dijo Fristo en el 94, correlaciones temporales entre eventos neurofisiológicos remotos, siendo estas correlaciones medibles de muchas maneras distintas. Por ejemplo, da una parcelación cortical. En el caso de estas matrices que les muestro aquí, una parcelación cortical de 90 áreas, donde cada entrada nos dice la correlación de Pearson, en este caso, esa es la manera que tengo de medir correlación, entre la actividad de dos áreas cualquiera. Vemos inmediatamente cómo las correlaciones en general a través de la corteza para el estado despierto son mayores que para el estado N3. N3 es el sueño profundo, N3, por cierto. Se pueden distinguir así de las dos maneras, estas subetapas. Un poco hablar de lo importante que es el balance excitación e inhibición en la corteza cerebral. De hecho, fue importante en la presentación anterior también, siendo este un clásico parámetro de control también un clásico parámetro que define la dinámica dentro de una población local o más a nivel cortical. Vamos a definir la excitación y la inhibición en este caso como el feedback excitatorio inhibitorio interno de cada área cortical, es decir, cómo cada área cortical se autoexcita o se autoinhibe. Es importante mantener el equilibrio entre el balance de excitación e inhibición, pues tiene efectos profundos en la dinámica cortical, y en general, bueno, está mediada por neurotransmisores distintos en la excitación y la inhibición, que depende también de los receptores, pero uno de los principales neurotransmisores es el glutamato, neurotransmisor excitatorio, que está muy relacionado con la regulación de la vigilia, así como GABA, neurotransmisor inhibitorio, que en general promueve el sueño, de hecho es parte de muchos fármacos que inducen sueño. Existen otros neurotransmisores más específicos, se ha modelado la entrada al sueño, de hecho, a través de la, ¿cómo se llama?, de la acetilcolina, y su rol, o sea, cómo decrece la acetilcolina a medida que el cerebro entra en etapas del sueño. Y respecto a la autoexcitación de cada área en un modelo computacional anterior, se vio como esta autoexcitación parece distribuirse de cierta manera dentro de la corteza, teniendo aquellas áreas de la corteza visual una mayor autoexcitación que aquellas áreas de la corteza, de las cortezas asociativas, digamos, más frontales. Eso lo definieron ahí como un gradiente de autoexcitación en la corteza cerebral, desde áreas sensoriales hasta áreas asociativas. Eso es importante que nos quede en la mente porque es un poco lo que vamos a querer explorar. ¿Okay?
Ok, además de lo importante que es el balance de excitación e inhibición, existen múltiples maneras de todas estas áreas corticales dentro de una parcelación, se pueden subdividir, según múltiples criterios, y algo que se ha encontrado son las Resting State Networks, donde los nodos, o más bien las áreas del cerebro, se clasifican en distintos grupos según sus perfiles de conectividad funcional, es decir, áreas que se conectan funcionalmente de manera parecida con el resto del cerebro se ponen en la misma red en estado de reposo, y en general se dividen entre, o sea, se suelen describir como 6 o 7 principales áreas, redes en estado de reposo. Yo utilicé la división en 6, donde tenemos las redes en estado de reposo visual, electroestriado, auditoria, sensorimotora, perdón, en la red default, o por defecto, y la red ejecutiva. Y previamente se ha encontrado lo importante que son para describir la dinámica cerebral, en que en un modelo computacional se compararon otras subdivisiones posibles de los nodos en un modelo de cerebro completo. Por ejemplo, los nodos los puedo subdividir en grupos aleatorios y hacer ciertos ajustes sobre esos grupos aleatorios y ver que también el ajuste. Pero el mejor ajuste posible se logró en ese trabajo con el ajuste en Resting State Networks. Parece ser la mejor manera de para adaptar a datos reales, digamos, un modelo de cerebro completo. Un poco conversarles sobre el rol de los modelos computacionales. La simulación en sílico trata de reproducir la complejidad intrínseca de la actividad cerebral con un balance entre complejidad e interpretabilidad. Es decir, uno siempre reduce la complejidad intrínseca de los procesos del cerebro, pero lo que gana uno con eso es también interpretabilidad. Tiene ventajas como hallar mecanismos biofísicos que expliquen un dato experimental. Tenemos acceso a variables ocultas, de las cuales no podríamos tener acceso quizás sin un experimento que sea muy caro, muy costoso, etcétera, etcétera. Así que los modelos computacionales sirven para varias cosas. Bueno, aquí le pongo un tipo de modelo, que es un tipo de modelo bastante general, pero esto es bastante general, esto no es un modelo en específico. Pero, y ya llegando a los objetivos y la hipótesis con toda esta introducción, el objetivo general es avanzar hacia el entendimiento de los principales determinantes de transiciones entre estado de conciencia, sean estas transiciones naturales, inducidas por fármacos o patológicas, aunque el objetivo específico de lo que fue este semestre, esta unidad, es entender las diferencias regionales del balance de excitación e inhibición a través de un ajuste de datos reales de un modelo cerebro completo, en donde se ha introducido heterogeneidad de parámetros según RSN, según redes en estado de reposo. La hipótesis es que ajustando heterogéneamente parámetros relacionados a la excitación e inhibición cortical, podemos modelar los principales patrones de conectividad funcional en distintas etapas del sueño. Los métodos, los modelos específicos que usamos, fueron 2 modelos, porque existen muchísimos, pero nosotros estuvimos probando 2 modelos primero, que es el modelo de Janssen y Reed, el modelo Wilson-Cowan. En ambos modelos están 90 subáreas de la parcelación que les conté, que vamos a decir que son unidades corticales, se subdividen en subpoblaciones. En el caso del modelo Janssen y Reed, una unidad cortical se divide en una población interneuronas excitatorias, interneuronas inhibitorias y neuronas piramidales. Y en el caso del modelo Wilson-Cowan, entre neuronas excitatorias e inhibitorias, que interactúan según ciertos pesos, según estos esquemas. Para modelar el cambio en la excitación, en el balance de excitación e inhibición, siguiendo trabajos anteriores en el modelo Janssen y Reed, de hecho, cambiamos el parámetro de conectividad entre la población excitatoria y la piramidal, que corresponde al parámetro C2, y en el caso del modelo Wilson-Cowan, análogamente fue la autoexcitación de la subpoblación excitatoria no a sí misma. En general, el pipeline de todo esto es con una matriz de conectividad estructural que uno puede meter al modelo. El modelo genera señales del tipo electroencefalograma, EEG, y nosotros podemos meter esa señal del tipo EEG a un modelo hemodinámico que lo transforma en señales de tipo Volt, que dependen de oxigenación, que son las que también mide la resonancia magnética funcional. Muy bien. Bueno, nosotros queremos hacer un ajuste y para ello queremos saber
cuánto se parecen las matrices que hagamos simuladas de conectividad funcional y las empíricas. Esto se puede hacer de varias maneras de medir similaridad entre matrices. Podemos hacer minimizando la distancia euclidiana entre todos los números que están en la parte de arriba de la diagonal. ¿Por qué la parte de arriba? Porque estas matrices son simétricas, no queremos contar lo mismo dos veces. Podemos maximizar la correlación entre estos mismos números, o podemos maximizar el índice de similaridad estructural, que bueno, es un número que viene del análisis de imágenes y básicamente mide cuánto se parecen estos de manera visual. Así tenemos varias opciones para hacer el ajuste. Nosotros les voy a mostrar los resultados obtenidos con lo primero y lo segundo, que es la distancia euclidiana y la correlación. Y la manera en que hicimos el ajuste, no solamente el número que ajustamos, sino la manera en que lo hicimos, a través de un algoritmo genético para el ajuste de parámetros, que a grandes rasgos tenemos muchas generaciones, en la cual en cada generación tenemos un montón de individuos que son candidatos a óptimos, y los mejores individuos de cada generación van a tener hijos o individuos hijos que pasan a la siguiente generación, y así a medida que vamos iterando a través de las generaciones, vamos obteniendo mejores y mejores óptimos. En realidad es una manera, entre comillas, una buena estrategia, entre comillas, de explorar el espacio de parámetros buscando un óptimo. Una estrategia estocástica también, un algoritmo estocástico. Los datos que tenemos a mano para hacer el ajuste son señales del tipo BOLT, obtenidas con resonancia magnética funcional, del sueño de 15 individuos despiertos, 15 en N1, 17 en N2 y 15 en N3. Y también tenemos otros datos que todavía no hemos analizado, no hemos metido a la juguera de gente en coma. Y bueno, aquí pongo un ejemplo de señales BOLT en Wake y señales BOLT en N3, y también las mismas matrices de conectividad funcional que les mostré antes. Estas son las matrices empíricas desde los datos que tenemos. Y un poco los resultados del modelo Janssen y Reed. Contarles primero que lo primero que tratamos de hacer, ya que el modelo ocupa señales de tipo EEG, nosotros queríamos hacer un ajuste primero para Wake, para los individuos despiertos. Tratamos de ajustar el peak del espectro en la banda alfa de la frecuencia, el peak de la frecuencia del espectro en la banda alfa, y al mismo tiempo tratar de ajustar la FC. No funcionó muy bien, digamos, no podíamos lograr un buen ajuste ni en el espectro ni tampoco en las matrices, fue un poco infructuoso. Luego probamos solamente con FC, a pesar de que tampoco me fue tan bien. Muchas cosas pudieron afectar este ajuste. Tengo pendiente hacer sanity check con otros datos, de hecho. Pero por estas razones es que luego nos cambiamos a un modelo más simple que el de Wilson y Cowan, a pesar de que sí estuvimos viendo los parámetros que obteníamos en estas optimizaciones, cómo era la distribución de mejores parámetros que obteníamos en estas optimizaciones, y para visual, auditorio y extrastriado en general, por ejemplo, obteníamos mayores autoexcitaciones que para la red sensorimotora ejecutiva y en default. Con el modelo Wilson-Cowan, que nos pasamos después, que es un poco más simple, se demora menos también, hicimos el ajuste para todas las etapas del sueño, sin considerar la señal del tipo EEG. Y bueno, estos son los primeros intentos. Esto fue hace poco tiempo, pero son los primeros intentos, pero les puedo contar que estas matrices no son muy buenos ajustes. Estas matrices no se parecen mucho a las que están abajo, se deberían parecer a las que están arriba, pero lo mejor que obtuve y hasta ahora no está siendo demasiado parecido. Pero ya le hemos estado echando un ojo a los parámetros óptimos de estas optimizaciones. Y como les conté, tenemos varias opciones. Tenemos la distancia euclídea y la correlación. Y en general vimos autoexcitación, redes visuales, resfriado, para euclidia y para correlación. Sí, y además también es visual extrastriado la red que más cambia su parámetro óptimo de autoexcitación al pasar a N1, de hecho. Al pasar de azul a naranjo aquí tenemos el mayor salto. ¿Cómo se llama? En euclidia tenemos el mayor salto desde azul a naranjo, digamos, entrando al sueño. Y aquí a la derecha puse los mismos números normalizados porque los normalicé según el área, o sea, perdón, según el número de nodos que cada una de estas redes tenía. Porque hay redes con más áreas que otras. Y bueno, falta harto que explorar, que concluir sobre todos estos datos. Y un poco las conclusiones del trabajo futuro, que
Primero, conclusión, hemos construido un modelo para inferir la distribución cortical del balance de excitación e inhibición a lo largo de la corteza, con el fin de estudiar cómo este cambio durante las etapas del sueño. Lo que les conté recién, que las áreas de la red visual y exosférica son para las que se obtuvo mayor autoexcitación en la ajuste en W, y asimismo las que presentan el mayor cambio al entrar en el sueño no REM. Y en el futuro vamos a tratar de hacer mejor el ajuste, de mejorar el ajuste. Podemos variar parámetros por área y después agruparlos por RCN, en vez de variarlos por RCN y verlos. Podemos introducir también el parámetro inhibitorio, ya que estamos viendo para la balance de excitación e inhibición. Y quizás en el futuro podríamos retomar el intentar emular el pic del espectro EEG. Y nos falta también algo importante, que es relacionar el trabajo con medidas empíricas del balance de excitación e inhibición, que no son fáciles de obtener a nivel cortical completo. Digamos, es mucho más fácil obtener a nivel local con electrodos o cosas más invasivas. Así que aquí también hay harto que hacer, cómo medir empíricamente el balance de excitación e inhibición. Y quiero agradecer al laboratorio, a mi tutor Patricio, a mis compañeros del primer año del DBBC, al Carlos y a todos los demás del laboratorio que me han ayudado muchísimo, y a la beca FIPUF. Y muchas gracias, eso es. Gracias, quedo atento a sus preguntas. Muchas gracias, Fernando. Preguntas. Más preguntas. Perdona, yo te voy a tener que hacer una pregunta que yo creo que alguna vez me llama la atención cuando tú dices que la menor correlación entre, a ver si entendí bien, digamos, si la menor correlación entre tus puntos de análisis se veía cuando en el sueño profundo. Y el sueño profundo es cuando el cerebro está en onda delta, o no sé cómo se llama la onda, que pareciera que todo el cerebro, en realidad parece que toda la actividad de la corteza está funcionando sincronizadamente, ¿cierto? Entonces, sí. Si tú me dices, ahí es cuando menos correlación hay, me sorprende, sí. ¿no? Sí, eso habla del cuidado que uno tiene que hacer al pasar de EEG a fMRI, porque en EEG hay alta sincronía, ciertamente se mide. Pero, perdón, en Volt, esto es de otra forma. No puedo decir las razones por las cuales esto ocurre, pero puedo decir que la sincronización ocurre para EEG, pero no estoy tan seguro que ocurra para Volt. Son señales distintas que miden cosas distintas también. Eso. Y tal vez entender un poquito mejor, ¿el Volt está midiendo en la corteza o está midiendo en el núcleo del cerebro? Ambas cosas. El Volt puede medir áreas bien internas del cerebro. Es una de sus... Sí, pero ese análisis de correlación, ¿a qué corresponde? O sea, ¿corresponde a un promedio que tú haces del cerebro completo o a una zona específica de él? Digamos, ¿qué es lo que hay en esta matriz? Claro. Claro. Esta matriz, bueno, una parcelación de 90 áreas, y hay áreas de subcorticales y corticales también. Me parece que el tálamo está entre el 20 y el 30, aunque no recuerdo el número específico. No, aquí está muchas áreas del cerebro. Está todo el cerebro, ya. Sí. Ya. Ok. Más preguntas. Bueno, hay otra pregunta que también te voy a hacer, que yo tampoco estoy seguro de entender completamente. Tú, el cerebro, estas correlaciones pueden estar definidas, ¿cierto?, en términos de... son configuraciones que tú conoces, ¿cierto? Y la pregunta es cómo pasa de una configuración a otra, y la respuesta es si tú podrías, o sea, la pregunta que sale es si en muchos casos los cambios de una configuración a otra, por ejemplo, yo imagino para el sueño, son unas pocas las células que están ahí disparando y son las que cambian el ritmo de actividad de un montón de otras células. ¿Tú serías capaz de ver esos núcleos pequeños que son como los marcapasos de otras zonas más grandes? Sí, se puede. Se puede porque la parcelación tiene... Bueno, esas son
¿cómo se llama? Los núcleos que regulan el ciclo circadiano y regulan los cambios en el sueño. Si no me equivoco, están en el hipocampo y habría que identificar dentro de la parcelación cuáles son esas zonas y quizás hacer algún análisis de su influencia, de ello en específico sobre lo que más no, por ejemplo. Quizás modelar la influencia de esto como... modelar cómo una mayor conectividad de esto a otro nodo puede tener cierto efecto de transición entre etapas, etc. Porque entiendo también que esos son los núcleos que regulan el ciclo circadiano y el sueño en el hipotálamo. Es que mi pregunta va por el lado justamente de la pregunta anterior, que tiene que ver con que, en el EEG uno sabe que en la corteza está todo oscilando muy sincrónicamente. En cambio, con esta técnica uno no lo ve. Y la corteza es un tremendo pedazo del cerebro, digamos, desde el punto de vista funcional, digamos, pero uno no ve esa correlación. En cambio la ve o sea, no ve esa correlación con esta técnica. Por eso te preguntaba al revés, digamos, si uno tiene una zona que sabe que es chiquitita, ¿ya? O no sé, la sustancia negra o cualquier cosa que uno sabe que produce grandes cambios en zonas más grandes, uno podría notar o hacer algún tipo de correlación entre la actividad de esas zonas chiquititas con el resto del seso. No sé, a lo mejor estoy haciendo una pregunta muy tonta, digamos, pero pero por ejemplo, en estas matrices, y algo que entra también en el ajuste que uno hace, aunque no nos hemos preocupado específicamente de ello, ya existen en los datos empíricos zonas pequeñas, digamos, que corresponden a pocas áreas corticales de esta parcelación, que tienen altas correlaciones con otras áreas, digamos. Que son los puntitos rojos en este caso, o toda esta fila. A ver, ¿dónde están los otros datos? Por ejemplo, aquí hay áreas tenemos toda una fila de áreas poco correlacionadas con otras áreas, y tenemos todo un conjunto de áreas bien relacionadas con muchas áreas cercanas. Bueno, uno puede hacer ese tipo de análisis, pero no hemos ido a lo más específico. Okay. Pregunta. Muchas gracias, Fernando. Muchas gracias a usted. Así que llegamos. Bueno, el público en general. Yo veo la mano del Pato, yo me imagino ahora aprendí esa cuestión. Aplaudiendo. Ese es un aplauso. Esta es la mano levantada. Claro. Este es el aplauso. Muy bien, Pato, muchas gracias. Y falta el dedito también para arriba, ya. Bueno, les agradezco a todos su participación y les pido a los profesores, miembros del claustro, que me envíen su nota de evaluación de las presentaciones. Yo personalmente creo que estuvieron todas muy buenas, pero bueno, no quiero prejuiciar a mis colegas tampoco. Les pido que me manden las evaluaciones, porque eso nos va a permitir cerrar por lo menos esta actividad académica y probablemente el semestre académico para el programa de doctorado. Los espero mañana. Mañana siguen las defensas de unidades de investigación para el doctorado de neurociencia, a la misma hora. Muy bien, nos vemos.